¿Qué tal, amigos? Buenos días y bienvenidos martes 30 de noviembre. Vamos a empezar de inmediato. La variante del coronavirus, conocida como Omicron, que se originó en Sudáfrica, se extiende poco a poco por el mundo. A la fecha, al menos una decena de países ya han endurecido medidas de bioseguridad y han cerrado sus fronteras. Ya ha sido detectada en Australia, Bélgica, Botswana, Inglaterra, Portugal, Dinamarca, está también en Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Suiza, Escocia, Israel, Italia, Países Bajos, España, y hay un caso sospechoso en Brasil, incluso siendo este el primer caso sospechoso de lo que se conoce hasta ahora en América Latina. En países como Israel, Japón, Filipinas, Marruecos y Australia cerraron sus fronteras completamente, mientras que la Unión Europea y Estados Unidos acordaron suspender todos los vuelos desde y hacia el sur de África, ante el riesgo global de propagación alto. Ecuador también ha tomado medidas de prevención. Para ampliar en el tema nos acompaña Juan Zapata, presidente del COE Nacional, está allá en los estudios en Quito, y le doy la bienvenida a esta hora en los desayunos de 24 horas. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz, siempre es un placer saludar con ustedes, un saludo cariñoso a todo el país. El gusto es nuestro. Ayer el presidente de la República de la Noche hizo el anuncio de diferentes medidas de prevención, precisamente ante lo que está pasando en el mundo con esta variante Omicron. Pero la pregunta es, ¿se toma solamente por esa situación en especial o también porque en el país va cambiando también los tintes del coronavirus sin Omicron? Y esto se le pregunta a propósito de la reunión que mantuvo el COE el día de ayer. Así es, Liz. Primero, usted sabe que el COE Nacional se encuentra en sesión permanente. Por lo tanto, el monitoreo de datos es constante, como lo decía el mismo señor presidente el día de ayer. El reporte del Ministerio de Salud Pública en lo epidemiológico el día de ayer al COE Nacional nos sigue dando buenas cifras. Es decir, el país, para hablar en estos términos médicos, goza de buena salud hasta el momento. Tenemos 1.700 casos reportados semanalmente. No hemos tenido un mayor incremento del número de contagios. Pero sobre todo los datos fundamentales, Liz, es del exceso de mortalidad, que inclusive teníamos 3.4 y hoy hemos bajado al 2%. El tema de la capacidad hospitalaria actualmente en UCI se mantiene en el 62%, pero no olvidemos que más del 50% de las camas que estaban destinadas para UCI ya se han destinado a otras patologías, y sobre esa reducción estamos con estos valores. Y en hospitalización estamos en el 20%, para que más o menos la ciudadanía tenga una idea. En el peor momento de la pandemia, por ejemplo, habían 3.500 camas de hospitalización. Ahora se redujeron a 1.300. Entonces, sobre esa base, obviamente, tenemos la capacidad que le hemos dicho. Y en el tema de UCI, por ejemplo, en Guayaquil tenían 90 y se redujo a 22. Es decir, sobre esas bases tenemos estos porcentajes de ocupación. Y en la red privada, inclusive, los indicadores son menores, ¿no? En el tema de hospitalización, el 17% y de UCI el 18% hasta el momento. Sin embargo, Liz, aquí es importante que la ciudadanía tome conciencia, digamos, de esto, que el virus nos cambia repentinamente los escenarios. Y lo que ocurre con la variante Omicron es exactamente eso. Veníamos con una situación sumamente adecuada sobre la base de un extraordinario plan de vacunación, que eso nunca lo debemos perder de vista, y empezamos, usted vio, a una reactivación progresiva. Íbamos activando nuevas, digamos, aspectos que estaban cerrados, ampliando aforos, porque la situación y las cifras lo permitían, e íbamos en ese camino, ¿no? Cuidar la salud de los ecuatorianos, eso siempre ha sido la primera línea, pero reactivar al país, que es necesario. Sin embargo, una cosa que lo tengo que decir de manera clara, y es el reporte que nos dio la señora ministra de Salud ayer al COE Nacional: no existe evidencia científica de que en este momento la variante Omicron esté presente en el país. Eso sí es absolutamente claro. Pero bueno, y se están tomando, tengamos que tomar nuevas medidas. Se están tomando, ingeniero, medidas de prevención, como decíamos. No se puede descartar que no llegue, así como han llegado las otras variantes. Y comenzar ya a puntualizar en algunas de las disposiciones que dio el presidente, ¿no? Decía que para aquellos viajeros nacionales o extranjeros que ingresen al país tendrán, por ejemplo, que presentar el certificado de vacunación con su esquema completo, pero adicional una prueba PCR con hasta 72 horas de validez. ¿A partir de cuándo ya entra en vigencia? A partir de hoy, de mañana, y lo pregunto precisamente por la prueba, porque no es una prueba que te la haces ya en este momento y te entregan los resultados inmediatamente, y habrá gente que ya tenga planificada incluso su viaje. A ver, Liz, se ha considerado todos estos aspectos, por eso es que el COE, vuelvo a insistir, con todas sus instituciones y la competencia que tiene,
la resolución del día de ayer, inmediatamente, por ejemplo, la Cancillería tiene que dar a conocer absolutamente a todos los consulados y embajadas en el mundo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene que dar a conocer a las aerolíneas, porque son ellas las que en origen exigen estos requisitos. Por lo tanto, esto entra en vigencia a partir del 1 de diciembre a las 00 horas, tanto los nuevos requisitos como el tema de la frontera norte, que ya lo decía el señor presidente de la República el día de ayer. Y aquí tenemos varias situaciones. La primera, que se prohíbe el ingreso de ciudadanos, tanto nacionales como, de ciudadanos que tengan el destino, ya sea de manera directa, en escala o en tránsito, proveniente, ya usted lo decía, Sudáfrica, Botswana, Egipto, Mozambique, Lesoto, Zimbabue, Eswatini y Namibia. Esos son los países que no se puede ingresar al Ecuador. Pero para el resto de destinos, todos los que ingresen al país tienen que presentar dos requisitos. Para los mayores de 16 años, estos dos requisitos son la prueba RT-PCR de al menos 72 horas de haberse hecho y también el certificado de vacunación con dosis completa de al menos 14 días. Y para aquellos menores de 2 a 15 años, obviamente 11 meses, 29 días, únicamente un RT-PCR negativo. Estos mismos requisitos, estimada Liz, aplican para ingresar a las Islas Galápagos. Eso es lo que tenemos que nosotros reforzar, obviamente por la posibilidad, que usted lo ha dicho, es una pandemia y tenemos que tratar de alargar el tiempo para que no ingrese el Omicron hacia el Ecuador y nosotros estamos permanentemente preparados. Ya el Ministerio en ese aspecto de Salud Pública, que usted mencionó, ingeniero, perdón que le interrumpa, en ese aspecto de Galápagos, por ejemplo, quien va a ingresar a Galápagos proveniente de Guayaquil o de Quito, viaja a las islas, tiene que hacerse la prueba PCR y cuando regresa de Galápagos a la ciudad donde vive de origen, también se la tiene que volver a hacer para ingresar a esas ciudades, ya que sería vía aérea esta comunicación. Así quedaría. Mire, lo que estamos regulando son los ingresos al país, pero si usted también está ya en Ecuador continental, ¿por qué no? Porque muchos se quedan, por ejemplo, en Ecuador continental varios días. Y si tiene que ingresar a las islas, tiene que cumplir estos requisitos. Y lo mismo es para las fronteras terrestres, que es lo que ya le voy a explicar, mi querida Liz, que también se topó en la sesión plenaria del día de ayer. Pero lo que yo quería terminar la idea, Liz, creo que el Ministerio de Salud Pública, y tenemos que saber reconocerlo, en el manejo de la variante Delta, tuvo un manejo exitoso que ha sido inclusive un referente internacional. Usted vio cómo se generó la preparación, se tomaron medidas adecuadas y prácticamente el país no sintió como otros países el ingreso de la Delta. En este caso, si bien es cierto, la Omicron, hay poca evidencia científica, de la poca que existe, nos decían ayer en la plenaria del COE, es 36 veces más, digamos, mayor velocidad de contagio que la Delta. Esto obviamente pudiese generar un colapso en el sistema sanitario si es que no se toman estas medidas. Sin embargo, la fecha de inicio es esa porque estamos, digamos que el tiempo es fundamental en este sentido. Y todo el fin de semana, estimada Liz, el Ministerio de Salud Pública, la Mesa 2 de Salud, trabajó mirando la evidencia científica, analizando los datos para generar los protocolos y llegar a una plenaria en donde se tomaron estas decisiones. Hay otros temas en los que quiero también avanzar dentro de esas puntualizaciones. A partir de mañana se abre la frontera terrestre con Colombia, será por fases. La primera, este intercambio de transporte con mercadería y se dijo el día de ayer que se aplicarán las medidas de bioseguridad y el control respectivo. ¿Hacia dónde apuntan con ese control, ingeniero? A ver, Elis, efectivamente, la frontera norte se abre por fases. La primera fase obviamente contempla el puente internacional de Rumichaca, únicamente para transporte internacional de mercancías en horarios de 8 a 17 horas, que son los horarios que tendrán el control de todas las instituciones que tienen la competencia en frontera. Si es que la situación, esto es importante aclararlo, ¿no? Si la situación epidemiológica así lo permite, en 30 días, por eso es que el monitoreo tiene que ser absolutamente constante, se actuaría en una segunda fase. ¿Cuál es esta segunda fase? Se incorpora el puente internacional de San Miguel y además del transporte internacional de mercancías, se incorporarían los flujos peatonales en los mismos horarios. Importante también, Liz, y para nuestra querida provincia del Carchi, que ya no se requiere, obviamente, que otro conductor tome en territorio colombiano, sino el mismo conductor ecuatoriano, que era uno de los pedidos del transporte internacional en la provincia del Carchi. Creo que esta es una muy buena noticia y ellos solamente podrán llegar a Tufiño en Colombia y el transporte colombiano
a un punto cercano a la ciudad de Tulcán, no ingresan a sectores poblados y solamente su permanencia es para el descargo, para el transbordo o el enganche y salen inmediatamente cumpliendo los protocolos de medidas de bioseguridad. Estos requisitos que acabamos de decir también los tienen que hacer en la frontera y nuestras instituciones harán el control respectivo, a más de migración que hará el control que corresponde de acuerdo a la normativa. Ingeniero. Si es que la situación epidemiológica, Liz, si me termina porque son 3 fases, si la situación epidemiológica lo permite, después de 15 días de haber pasado esta segunda fase, entraríamos ya a una tercera fase en donde se incorporan los pasos, pero se incorpora el transporte público, el transporte privado. Ahí vamos a tener una restricción vehicular, es decir, lunes, miércoles y viernes placas impares y martes, jueves y sábado placas pares. El domingo no circula ninguno. Y posterior a aquello, si es que ya tenemos, si ve, los presidentes decían de manera paulatina, ordenada y con protocolos de como hemos hecho. Si posteriormente a eso la situación lo permite, obviamente hay todo tráfico y ya de lunes a domingo. Esas son las fases que hemos definido, pero todo dependerá, vuelvo a insistir, de la situación epidemiológica. Si la Omicron, si la situación sanitaria del país no lo permite, obviamente que estas fechas tendrán que irse postergando. Todo pasa a análisis permanente, claro. Estimada Liz. Hoy tenemos a las 12, por ejemplo, un nuevo COE nacional, en donde estaremos tratando con el COE metropolitano, con el señor alcalde, la situación, por ejemplo, de las fiestas de Quito. Eso es fundamental y también el análisis del plan ¿Qué van a resolver? Clases, eso también. ¿Qué van a resolver? O sea, ¿dónde apuntan quizás las medidas que se tomen en cuanto a las fiestas de Quito? El Colegio de Médicos de Pichincha ha pedido que se suspendan todos los actos masivos y apela incluso al COE nacional, no solamente al alcalde. Liz, es fundamental aclarar a la ciudadanía, estamos en norma ordinaria. El país todavía no cuenta con una ley de pandemia que nos permita un manejo en crisis. Entiendo que eso la Asamblea lo está tramitando, de hecho nos han pedido observaciones y las hemos remitido. Mientras estemos en norma ordinaria, el COE nacional tiene que ser respetuoso y usted vio que el mensaje del señor presidente el día de ayer fue exactamente eso. Lo que corresponde a competencia nacional, las decisiones son directas, pero lo que corresponde a los GATS, nosotros lo que tenemos que hacer es exhortarles. Por eso es que hemos pedido que, por favor, se generen los aforos sugeridos de hasta un 50% en escenarios abiertos y en sitios cerrados con ventilación y que se cumpla con los protocolos y medidas de bioseguridad, dentro de los cuales es fundamental el carnet de vacunación, pero no pasa todo por los COEs, mi querida Liz, sino esta nueva variante Omicron tiene que generar una nueva reflexión en la ciudadanía que ya estaba con un excesivo relajamiento de que la pandemia no ha terminado, así que nos tenemos que seguir cuidando. Lo que hemos visto por redes sociales, Liz, de fiestas con tanta cantidad de personas sin mascarilla, es un relajamiento que hoy la Omicron nos hace un nuevo llamado de atención de que la pandemia sigue en el país, así que tenemos que juntos, obviamente, combatirla, ¿no? Hay que ver cómo se hace conciencia en eso. Tengo 30 segundos y, ingeniero Zapata, no quiero dejar de preguntarle precisamente sobre lo que usted mencionó, ¿no? La reducción de aforos, exhorto a los municipios. Se hablaba de aforo del 50% en eventos masivos incluso, y muchos padres de familia dijeron, bueno, ¿y en las escuelas o colegios qué? Porque recientemente se tomó la decisión de que regresen todos presencialmente. No se apuntó a ninguna medida en torno a eso. Liz, el día de ayer se generó una resolución, la Mesa de Salud y la Mesa de Educación están trabajando y hoy a las 12 del día nos presentarán si es que existe el cambio en el cronograma o en el aspecto del retorno presencial a clases. Todo entra a revisión y análisis por la nueva variante. Inclusive hoy trataremos también el pedido de Liga Pro de aumentar los aforos para las finales que jugará Independiente y el ML. Es decir, todo entra a análisis y dependiendo de la situación epidemiológica iremos tomando las decisiones que correspondan en el ámbito que nos corresponda. Pero creo que han sido medidas absolutamente técnicas y muy responsables y creo que el Ecuador ha sido testigo. Por eso que tenemos estos datos que lo tenemos hoy. Que exista otra variante, pues obviamente que al mundo le cambia el escenario, pero nosotros estamos monitoreando permanentemente. Vamos a estar pendientes entonces de las resoluciones que se adopten incluso el día de hoy, una vez que se reúna nuevamente el COE. Quiero agradecer al ingeniero Zapata que haya estado esta mañana con nosotros con la ampliación de las decisiones tomadas el día de ayer ante la propagación de Omicron ya por algunas partes del mundo. Que tenga un buen día. Querida Liz, muchas gracias y un mensaje final a la ciudadanía, no relajarnos, tenemos que seguirnos cuidando, por favor, la pandemia continúa. Sí, parece que ya algunos sentimos o piensan que ya no es la pandemia, pues la pandemia continúa, hay una nueva variante y ahí el exhorto es a colaborar también como ciudadanos y cuidarnos.